Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en el canal. Y bienvenidos a todos a una comparativa que me imagino que la mayoría de vosotros ya ni esperabais a estas alturas. Y es que he estado mirando y mucha gente buscaba una comparativa entre el Mi Watch Global y el Amazfit GTS 2. Y he dicho, oye, no tengo esta comparativa, voy a hacerla y resolver todas las dudas que tengan pues la gente que ve mis vídeos. Y bueno, básicamente por eso hago esta comparativa de dos productos que yo llevo bastante tiempo utilizando. De hecho ya el GTS 2 salió a finales del año pasado, así que ya veis que tengo bastante tiempo con él. Y nada, sin más dilación, pues voy a poner la intro y comenzamos con esta comparativa. Bueno, pues nada, sin más dilación vamos a comenzar a comparar este Mi Watch Global con el Amazfit GTS 2. Y bueno, vamos a comenzar como siempre hablando por el apartado del diseño, y aquí comenzamos con las diferencias entre ambos, que tenemos una construcción metálica en el cuerpo para el GTS 2 con una parte trasera de plástico brillante, y por supuesto recordad que tenemos aquí un formato cuadrado. En el caso del Mi Watch vamos a tener un formato circular, y en este Mi Watch también vamos a tener diferencias que el cuerpo es completamente de plástico y en este caso pues sí, ambos tenemos cristal en el frontal. La verdad es que tengo que decir que esta construcción metálica del cuerpo del GTS 2 se siente algo mejor construido, y sobre todo me parece especialmente relevante la zona del botón lateral, que se siente mucho más sólido y duradero en el tiempo que los del Xiaomi, además también de tener un mejor acabado de integración en el cuerpo. Y en el caso del Xiaomi, pues bueno, aquí la diferencia es que se notan estos botones algo plasticosos y peor acabados, pero ya os digo que el funcionamiento es igual de bueno en ambos. Y donde nos vamos a encontrar demasiada diferencia va a ser en la parte trasera, que tenemos prácticamente lo mismo, sensores de ritmo cardíaco, de oxígeno en sangre y también los pines de carga para ambos, y el acabado en plástico, en este caso plástico brillante para el GTS 2 y un plástico mate para el Mi Watch, pero bueno, pocas diferencias. Y en cuanto al cristal frontal, pues también os digo que ambos son muy buenos y resistentes, ambos en este caso se han llevado golpes, no he tenido ningún problema con ello y siguen estando prácticamente como nuevos. En lo que sí que os tengo que decir que me parece claramente mejor el Xiaomi es en la correa. Esta es de 22 milímetros por contra de los 20 milímetros que tenemos en el Amazfit, pero tienen el mismo mecanismo del pasador para poder cambiarlas, pero sinceramente la correa que viene por defecto en el Xiaomi es muchísimo mejor. Es una silicona más gruesa, también con un acabado que le da un toque fantástico y que además aguanta mucho mejor el paso del tiempo sin ningún tipo de problema, cosa que en el GTS se deteriora y no me acaba de convencer, pero bueno, al menos en ambos se pueden cambiar fácilmente y tienen un tamaño relativamente estándar. Por cierto, una cosa que sí que se me olvidaba es que el GTS 2 tenemos una pequeña diferencia estética, y es que tenemos un altavoz en el lateral izquierdo y un micrófono en la parte trasera, mientras que en el Xiaomi solo vamos a tener un micrófono debajo de la correa superior para poder interactuar con Alexa. Y nada, ya para cerrar con este diseño os comento que ambos tenemos resistencia de hasta 5 atmósferas, y ya os digo que me he estado duchando con ellos todos los días y sin ningún tipo de problema, y también vamos a tener diferencias en cuanto a la personalización a la hora de comprarlos. Por ejemplo, el GTS 2 se puede comprar en tres acabados diferentes, que es un color oro con acabado brillante, un color gris mate y también en mi unidad que tenemos el acabado negro mate. Y por el lado del Xiaomi se puede comprar también en tres acabados diferentes, que es un color negro, azul marino y beige. Todos ellos tienen la correa de color a juego y todos ellos, pues bueno, la verdad es que me parecen bastante bonitos, tanto en el caso del GTS 2 como también en el caso del Mi Watch Global. Venga, vamos a continuar, voy a seguir hablando de diferencias que tenemos entre uno y otro. Vamos a hablar ahora de las pantallas, y obviamente ya habéis visto que tenemos formatos diferentes. En el caso del GTS 2 tenemos un formato cuadrado y para el Xiaomi es un formato circular, pero lo que también cambia es la diagonal de pantalla. En el GTS 2 tenemos una tecnología AMOLED de 1,65 pulgadas y la resolución se queda en 348 x 442 píxeles. Y por el lado del Xiaomi sí que mantenemos la tecnología AMOLED, pero la pantalla es bastante más pequeña, son 1,39 pulgadas y la resolución curiosamente es algo superior, que es 454 x 454 píxeles. Y quitando el tema del tamaño, pues aquí prácticamente os podría decir que tenemos un empate técnico en cuanto a calidad visual, aunque sí que es cierto que ese formato diferente se agradece el tamaño extra del GTS, que nos enseña más información en prácticamente el mismo tamaño. En este caso ambos paneles tienen brillo automático y sobre todo una nitidez brutal, se ven genial tanto debajo del sol como también en interiores, y la verdad es que estoy encantado con ambos paneles. Eso sí, también os he de decir que si me tuviese que quedar con una de las dos, me quedaría sin ninguna duda con la del Amazfit, sobre todo por el tema del tamaño, que es algo más grande, y eso para mí hace una diferencia importante. Eso sí, también hay que decir que a nivel de fluidez y de respuesta táctil, las dos son buenísimas.
Y también, por supuesto, que sepáis que en ambos relojes vamos a tener el modo Always On Display con diferentes esferas personalizables, que la verdad es que está bastante bien, y eso sí, tenéis que tener en cuenta que en ambas pues nos van a consumir un poquito más de batería. Y de hecho, ya que os menciono el tema de la batería, aquí también voy a hablar de ella y vais a ver que tenemos diferencias importantísimas. Por ejemplo, voy a comenzar hablando por el Xiaomi, en el que vamos a tener una capacidad de 420 mAh y según Xiaomi nos debería durar en torno a 16 días de uso. Y por el contrario tenemos al GTS 2 que tiene bastante menos capacidad, son 246 mAh y según Amazfit nos debería durar alrededor de 9 días de autonomía. Y ya os digo, en este apartado va a ser una de las claves de esta comparativa, y es que la batería del Xiaomi es muy superior a la del Amazfit. Por ejemplo, a mí en el caso del GTS 2 me ha hecho en torno a unos 5 o 6 días de autonomía con mi uso, mientras que con el Xiaomi he llegado prácticamente a los 10-12 días, que obviamente es bastante más. Es cierto que hay que decir que el GTS 2 tenemos más funciones, como veremos más adelante, pero el lastre de la batería es muy importante y esto tenéis que valorarlo a la hora de comprar uno u otro. Que sepáis que los dos los he utilizado exactamente igual, con todos los sensores activados, excepto el Always On Display, así que así os podéis hacer una idea de lo que va a durar a vosotros. Y nada, ya para acabar también os comento el tema de los cargadores, que tenemos cargadores diferentes, pero el funcionamiento es muy similar. En el caso del Xiaomi tenemos un cargador más grande y en el Amazfit uno un poquito más compacto, pero ambos tienen un buen agarre en cuanto al imán magnético y tardan en cargar aproximadamente unas 2 horas. Bueno, y venga, vamos a avanzar en esta comparativa, vamos a hablar ahora del tema de los sensores, que aquí también me imagino que muchos de vosotros tendréis dudas, y voy a comenzar hablando por el Xiaomi, que aquí vamos a tener sensor de frecuencia cardíaca, oxígeno en sangre, sensor acelerómetro, giroscopio, geomagnético, sensor de presión atmosférica y por supuesto el sensor GPS. Y por el contrario, en el GTS 2 vais a ver que tenemos prácticamente los mismos sensores. Tenemos aquí ritmo cardíaco, oxígeno en sangre, acelerómetro, giroscopio, geomagnético, también presión del aire y por supuesto el sensor GPS. Y aquí os digo que todos los sensores funcionan más o menos parecidos, pero sí que quiero comentar algunas diferencias en algunos. Por ejemplo, con el de la frecuencia cardíaca tenemos mejor funcionamiento en el GTS 2, no sé por qué, pero es que en el Xiaomi, cuando hago deporte me da la sensación de que cuenta calorías de menos. En ambos, por supuesto, si nos ponemos guantes van a tener un peor rendimiento de lectura, pero ya os digo, me da la sensación que en el GTS 2 hace un mejor trabajo con este sensor. También si os hablo del de oxígeno en sangre, pues tenemos una experiencia prácticamente calcada, unos datos relativamente fiables que yo sinceramente no me tomaría demasiado de referencia. Y eso sí, también os tengo que decir que como curiosidad os comento que en el GTS 2 nos da datos de oxígeno en sangre mientras dormimos, cosa que no hace el Xiaomi. Para el que le interese esta función, pues que sepa que existe esa diferencia. Y por el resto de sensores, pues la verdad es que funcionan muy parecidos como os comento y ambos nos muestran datos de presión atmosférica y altitud de la interfaz y por supuesto no cuentan pasos en falso, así que bueno, todo esto la verdad es que se agradece bastante. Y por último también hablar del tema del GPS, que aquí voy a ser muy breve porque tenemos un rendimiento bastante similar. Por ejemplo, a la hora de coger la señal, ambos lo hacen muy rápido y la verdad es que he tenido cero problemas, incluso en zonas complicadas. Y lo mismo pasa con la precisión del recorrido, donde sí que es cierto que ambos fallan más cuando estamos en zonas de mucho edificio, pero en zonas abiertas son muy precisos y bueno, la verdad es que no he tenido ningún tipo de problemas de corte ni nada por el estilo, así que aquí yo le daría un empate técnico con mi experiencia, sobre todo con la que yo he tenido. Bueno, y por supuesto pues llegamos al apartado más importante donde vamos a encontrar las mayores diferencias, esas funciones extras que os he comentado en el GTS 2, como es el apartado de la interfaz. Y bueno, antes de nada sí que os quiero recordar que tenéis un vídeo por separado de cada uno de ellos donde me meto muchísimo más en profundidad en las interfaces, y aquí como siempre pues lo que voy a comentar son las diferencias que hay entre uno y otro y lo más interesante que tienen cada uno. Antes de nada, y algo que sí que genera muchas dudas, es que os tengo que decir que ninguno de los dos tiene limitaciones ni con Android ni con iOS. Todas las funciones que os voy a comentar están disponibles en los dos sistemas operativos, que es algo que a mí sinceramente pues me encanta. Y bueno, voy a ser muy directo, una de las diferencias más importantes que tiene el GTS 2 con respecto al Xiaomi es la capacidad de poder responder llamadas y también la memoria interna para almacenar música y escucharla con auriculares Bluetooth. Son funciones que directamente el Xiaomi no puede tener y además funcionan muy bien, así que esta diferencia tenéis que tenerla en cuenta y bueno, ciertamente es que mola mucho. Otra cosa relevante que tenéis que saber es que ambos relojes se han actualizado y son compatibles con Alexa, que es una función que yo personalmente no uso demasiado, pero que sepáis que en ambos funcionan bastante bien y que lo tienen disponible.
Y también hay otra función muy interesante y sobre todo una diferencia importantísima que me parece relevante comentarla, y es que el Amazfit tiene multitarea real y el Xiaomi no. Es decir, que por ejemplo, si estamos haciendo un deporte, pues en el caso del Amazfit vamos a poder salir y bueno, estar haciendo otra cosa y dejar corriendo ese deporte en segundo plano, cosa que en el Xiaomi lo vamos a tener que cerrar sí o sí, y es una pena porque bueno, yo creo que en cuanto a procesador tiene potencia más que de sobra, pero en este caso Xiaomi ha decidido no incluirlo. Y en cuanto a otras funciones que sí que tienen los dos que os quiero comentar así por encima, es que los dos tenemos más de 100 deportes diferentes para poder parametrizar. La verdad es que la lista es enorme y será muy difícil que no encontréis el que estáis buscando. Y aquí precisamente os lo comento porque tenemos una diferencia en cuanto al resumen de deportes con GPS, y es que en el GTS2 tenemos una representación del mapa del recorrido que hemos hecho, cosa que en el Xiaomi directamente ni aparece, que sí que es cierto que en el resto de información es muy similar, pero para el que le guste ver de un vistazo el recorrido, en el Mi Watch sí que vamos a tener que ir sí o sí a la aplicación para poder verlo. También en los dos, por suerte, nos vamos a encontrar con el control de la música que esté reproduciéndose en nuestro teléfono móvil, y además funciona muy bien y rápido, e incluso lo tenemos incluido dentro de cada uno de los deportes, tanto en el Mi Watch como en el GTS2. Otro tema importante que os quiero comentar es que el Xiaomi tenemos información del sueño del día anterior en el propio reloj, cosa que desgraciadamente en el Amazfit vamos a tener que verlo en la aplicación sí o sí. También, por supuesto, vamos a tener información del tiempo en ambos. Eso sí, es mucho más completa en el Amazfit. En el Xiaomi la información, la verdad es que es mucho más escasa, y la forma de demostrarlo sí que creo que es un poquito inferior. Por supuesto, también vamos a mantener en la interfaz de ambos relojes los clásicos widgets en la pantalla principal, que se puede personalizar su orden, y además en esa pantalla tiene una especie de barra de control con pequeñas funciones y por supuesto las notificaciones. Y estas notificaciones pues funcionan exactamente igual en ambos relojes. Como es habitual, se pueden solo leer pero no contestar, y ambos reproducen los emojis más simples, pero nada de stickers, ni fotos, ni audios, ni nada por el estilo. También os quiero comentar aquí una diferencia a favor del Xiaomi, y es que este tiene disparador remoto de la cámara, algo que directamente el GTS2 no tiene, y es una función que la verdad es que mola bastante y que puede que echéis de menos en momentos puntuales, así que aquí pues punto para Xiaomi. Y sé que hay una cosa que me gusta un poquito más en el Mi Watch, y es que prácticamente todo se puede configurar desde el propio reloj. Los ajustes tienen muchas opciones de, por ejemplo, levantar para activar, alertas de actividad, autodetección de ejercicio, etcétera, etcétera, y se puede configurar muy fácil y sin problemas sin tener que acudir a la aplicación, mientras que en el GTS2 pues depende mucho más de la aplicación, que sí que es cierto que tiene ajustes en el propio reloj, pero ni de lejos se acercan a los que tiene el Xiaomi. En resumen, con lo que os tenéis que quedar es que, bueno, ambas interfaces son muy buenas y son muy completas, se mueven con muchísima fluidez, pero a mí personalmente me gusta un poquito más estéticamente la del GTS2. Todo es mucho más fácil de usar y sabe a qué función quieres ir, cosa que en el Xiaomi con ese diseño de solo iconos a veces te lías un poco, pero bueno, yo os digo que ambas interfaces son muy recomendables y funcionan de 10. Y nada, ya para ir finalizando, también os comento rapidísimamente el tema de las aplicaciones, que ya sabéis que tenemos aplicaciones diferentes. En el caso del Mi Watch tenemos la aplicación de Xiaomi Wear, y para el GTS2 utilizamos Zepp. Ambas son compatibles tanto con Android como con iOS y sin ningún tipo de limitación de software, como os he dicho antes, así que funcionan al 100%. Y aquí mi opinión, pues yo creo que ya la conocéis más que de sobra, es que la aplicación de Zepp se nota que lleva más tiempo en el mercado y está un poquito más pulida. Nos da más información, se puede configurar más cosas y se nota que estéticamente está mejor trabajada. Y ojo, que con esto no quiero decir que la aplicación del Xiaomi esté mal, sino de hecho todo lo contrario, tienen una interfaz bonita, funciona muy rápido y se pueden hacer las cosas básicas, como por ejemplo ver la información de los deportes, pasos, calorías, descargar watch face e incluso configurar aspectos del reloj como las notificaciones, Alexa y bueno, poquita cosa más. Y por el lado de la aplicación de Zepp, pues tenemos todo eso y un poquito más. Por ejemplo, a la hora de enseñar la información de los pasos y demás, lo hace de mucha mejor forma y nos enseña más información. Tenemos también más watch face para poder descargar, podemos configurar notificaciones, aspectos de salud, llamadas, pasar la música al reloj por wifi, en definitiva, todo mucho más completo. Y además también hay una cosa que me gusta mucho, y es que tenemos la opción de generar patrones de vibración personalizados para cada aplicación, cosa que en el Xiaomi no se puede hacer y la verdad es que lo echo un poquito de menos. Bueno, pues nada, ahora sí que sí, llegamos al final de esta comparativa. Ya os he comentado absolutamente todos los apartados que os quería hablar, y por supuesto me queda hablar del apartado de precio y comentaros también mi opinión, cuál de los dos me compraría yo. Pero antes de nada quiero empezar hablando del precio, y es que, bueno, voy a comenzar hablando del Xiaomi, y es que está bastante fácil de poderlo conseguir por en torno a 100 euros. Oficialmente sí que es cierto que eran 129, pero ya ha bajado de precio. Y en el caso del Amazfit, pues va a ser un poquito más caro, de hecho bastante más caro, y es que lo podemos encontrar entre 150
150, 160 euros más o menos, e incluso sí que es cierto que lo podéis conseguir algo más baratos en ofertas puntuales. Como siempre os voy a dejar todos los links con los mejores precios en la descripción para que le podáis echar un vistazo. Y nada, para cerrar el vídeo también os comento un poquito mis conclusiones y cuál me compraría yo o cuál no, es decir, cuál es mi opinión. Y aquí sí que es cierto que es muy complicado hacer una elección porque ambos relojes son muy diferentes, son muy buenos, pero bueno, yo sinceramente elegiría en función de vuestras preferencias. Por ejemplo, si le vais a dar uso a esas llamadas o a la memoria interna, sinceramente pues yo me iría por el Amazfit, pero si esto os da igual y preferís un poquito más de batería y también un diseño circular, el Xiaomi es muy buena opción y vais a ahorrar bastante dinero. Yo os tengo que decir que a mí a título personal me gusta un poquito más el Amazfit, aunque yo en mi caso me compararé mejor el GTS 2E, ya que pierdo esas funciones extras que no uso, es decir, la de las llamadas y la de memoria interna, pero gano en la batería, esa batería que me falta en el GTS 2, pues la ganaría con el GTS 2E. Pero bueno, ya os digo, sí que es cierto que se mantiene tanto el funcionamiento como el diseño, pero bueno, compréis el que compréis de esta comparativa, vais a quedar muy contentos sin ninguna duda, pero que sepáis que yo me quedo un poquito por encima al Amazfit. Bueno, pues nada, ahora sí que sí, ya hemos llegado al final de esta comparativa, ya os he comentado absolutamente todo, ya también se ve mi opinión de cuál me compraría yo de los dos, y por supuesto pues ahora es vuestro turno de dejarme en los comentarios si os ha resultado útil este vídeo, y sobre todo si tenéis cualquiera de los dos relojes, pues me podéis dejar cuál ha sido vuestra experiencia con ellos, para ayudar a la gente que se lo quiera comprar a decidir, que obviamente para eso están viendo este vídeo. Y nada, lo dicho, muchísimas gracias por estar ahí, por ver todos los vídeos del canal, que ya sabéis que aquí no paramos y de hecho vamos siendo cada vez más personas. Y recordad que en la descripción del vídeo tenéis tanto enlace a, tanto a nuestro canal de Telegram, que ya sabéis que somos bastantes personas ahí, así que os recomiendo pasaros, como también enlace de compra a los dos productos por si os queréis hacer con alguno o simplemente le queréis echar un vistazo a sus precios. Y nada, lo dicho, muchísimas gracias por estar ahí y yo os veo esta semana en más vídeos, que ya sabéis que aquí siempre estamos a tope. Así que nada, nos vemos esta semana y nos vemos en un próximo vídeo. ¡Un saludo!